La OTAN ha invadido Rusia. Así de radicales se muestran algunos analistas, como Larry Johnson, que ya se atreve a decir algo que tiene implicaciones muy serias. ¿Hasta qué punto se comprende semejante información, semejante afirmación, mejor dicho? ¿Hasta qué punto comprendemos en dónde nos hemos metido ya? Hay muchos argumentos. Por ejemplo, ahora siguen circulando esas cuestiones de que Putin es un dictador, de que Rusia invadió en primer término, que se hizo con Crimea en 2014 ante un pusilánime Obama. Se dice también que Rusia es un país extremadamente corrupto, que forma parte también de un bloque de países incluso más corruptos o tan corruptos como Rusia. Se dicen todas estas cosas. De acuerdo, muy bien. Entonces, que cada cual opine lo que quiera. Historia, ¿no? De que todo el mundo tiene derecho a opinar y todas estas cuestiones. Todo eso está muy bien, todo eso está muy bien. Pero, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Nos preguntamos nosotros. Sobre la base de que esto era solo una guerra de apoderados, sobre la base, lo recordarán, que no paraban de repetirnoslo constantemente, de que la OTAN no estaba en guerra con Rusia, de que la OTAN no iba a estar en guerra con Rusia, de que eso implicaría la guerra nuclear, lo cual era sencillamente la guerra imposible de ganar, que no había vencedores. Nos dijeron todo esto. Nos dijeron que bueno, que es una guerra de apoderados, que no pasa nada, que todo está bien. Pero fíjense cómo ahora ya algunos empiezan a decir claramente, sin ambajes, que la OTAN ha invadido Rusia, que la OTAN ha invadido territorio ruso. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos justificando cuando decimos que Putin es un dictador, que Putin ha invadido Ucrania, que si ya había empezado todo con la invasión de Crimea o la anexión de Crimea? ¿Por qué razón no se menciona los datos preliminares que llevaron a semejante anexión? Sería un tema que ya ha sido debatido aquí más que de sobra. Pueden buscar los vídeos antiguos, no vamos a insistir en ello. Donde hoy queremos poner el punto, donde queremos poner la nota no discordante, sino dominante, es decir, el punto de atención, porque entendemos que esto ya ha llegado a una gravedad que, de no hacerse algo de manera inmediata, va a implicar las consecuencias más desagradables, vamos a dejarlo así. Insistimos, a ver, ¿por qué? ¿Por qué decir todo esto? ¿Por qué insistir en esto y no insistir en que no queremos una guerra directa con Rusia? ¿Por qué no insistir en que no queremos una guerra nuclear? ¿Por qué no insistir en que no queremos otra guerra mundial con características ya análogas, como hemos visto ayer, con la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no insistir en eso e insistir, sin embargo, en la maldad intrínseca de los rusos? La maldad intrínseca de todos esos países que no quieren aceptar los valores occidentales. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en Occidente? ¿Acaso en Occidente no hay corrupción? ¿Acaso en Occidente no se busca la guerra? ¿No se ha buscado la guerra de manera además directa? Pensemos por un momento en Libia. Más directo que aquello no pudo haber otra cosa. ¿Qué pasó con los fondos, los suculentos fondos libios en bancos occidentales? Esa respuesta todavía no ha sido respondida. Esa pregunta, perdón, no ha sido respondida. ¿Qué pasó con todo lo relacionado con el asunto de Siria y todo aquello que ya no se habla, solo se habla de vez en cuando y de refilón para tratar de justificar ciertas cosas o apuntalar ciertos discursos? ¿Qué pasó, decimos, con ISIS? ¿Qué pasó con todo aquello? ¿Acaso se aclaró todo aquello? ¿Qué está pasando ahora mismo con Israel? ¿Por qué Israel no para? Fíjense que ayer mismo veíamos una explosión importante en Baalbek, en el Líbano. ¿Por qué Israel no para de azuzar, de buscar la guerra básicamente, con sus vecinos, especialmente con el Líbano y con Irán? ¿Por qué todas estas cuestiones? Entonces, lo que tenemos aquí es un problema muy serio, antes que nada a nivel psicológico o de psicología de masas. Tratamos de justificar lo que tenemos aquí, el modo de vida,
la idiosincrasia, tratamos de justificar muchas cosas y tratamos también de buscar la manera de que las piezas encajen para que nuestra vida continúe igual que era hasta ahora. Pero ya lo ven, Larry Johnson dice que la OTAN invade Rusia. ¿Ustedes se hubieran imaginado un titular así hace solo unos pocos años? No, formaba parte de lo inimaginable. Y ahora estamos en estas circunstancias. Fíjense que Lavrov se ha apresurado a desmentir, por ejemplo, Martyanov se hacía eco de ello en su artículo de hoy, a desmentir que haya habido o vaya a haber ningún tipo de negociación con Ucrania. Tampoco queremos comprender esto. No queremos comprender que si no va a haber ningún tipo de negociación con Ucrania, entonces van a hablar las armas. Si van a hablar las armas, y fíjense cómo no paran de llegar noticias del frente, de la toma de nuevos enclaves, fíjense cómo prácticamente ha sido limpiado, como se suele decir, el enclave de New York, cómo, de hecho va a ser anunciado, se supone en breve, por el Ministerio Ruso de Defensa, cómo una tras otra caen localidades ucranianas, como habíamos visto ayer, ¿verdad? Que lo más probable es que los rusos lleguen al menos al Dnieper, cómo eso también conduciría a que la presión fuese otra vez sobre la región de Transnistria, con lo cual eso implicaría que los rusos eventualmente tendrían que hacerse con Odessa y los territorios aledaños. Cómo eso, vimos ayer, tiene recuerdos históricos, tiene un componente histórico importante, un componente histórico que jamás quedó resuelto. Y esto nos lleva otra vez al punto de partida de lo que estábamos diciendo hoy. Pensemos por un momento que, independientemente de lo dictador que sea Putin, de lo corrupta que sea Rusia y todas estas cosas que se nos dicen, independientemente de eso, se suponía que no queríamos una guerra mundial con Rusia. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo eso ha sido retirado del discurso? Ya no se dice eso. Ya no tenemos a ningún líder, ni europeo, ni estadounidense, ni nada, que esté diciendo de manera pública no queremos una guerra con Rusia. Consideren ustedes a Putin todo lo dictador que ustedes quieran. Consideren que los rusos son malos intrínsecamente, consideren ustedes lo que les dé la gana. Pero una cosa es considerar esas cosas, tener esas opiniones, y otra muy diferente es ir a la guerra. Entonces algunos arguyen que Rusia no tiene capacidad militar, no tiene capacidad militar. Y entonces aquí ya la cosa se empieza a poner, digamos que, más difícil de solapar con el sentimentalismo de que, bueno, son opiniones, hay que entender los sentimientos, hay que entender la psicología de las masas y hay que irse ya más a una responsabilidad que no está siendo tenida en cuenta. Los datos están disponibles para todos. Los datos hablan a las claras. Los rusos tienen capacidades más que sobradas para llevar a cabo una guerra frontal contra la OTAN. Mucho más si tenemos en cuenta que sus aliados, Irán, Corea del Norte, China, nada más y nada menos que China, les respaldan a Rusia. Esto ya es una realidad. Fíjense que el señor Putin se ha presentado en Azerbaiyán y ha rendido homenaje a los muertos en Azerbaiyán en la guerra de 1990, la guerra que iba a llevar principios de los 90, que iba a llevar a la independencia de Azerbaiyán. Eso ha sido como mínimo significativo. También ha dicho que su idea es que se llegue a un acuerdo, a un tratado de paz entre Azerbaiyán y Armenia. Es decir, está Putin tratando, en la medida de lo posible, de llegar a un entendimiento que cierre un hipotético frente en el Cáucaso. Hay que tenerlo en cuenta. Si realmente quiere cerrar un frente en el Cáucaso, entonces es que Putin tiene bastante claro que esta guerra va a llegar hasta las últimas consecuencias. De otro modo, ¿por qué hacerlo? Son muchas las preguntas que surgen. Fíjense que otra pregunta que también surge y que ha llamado mucho la atención, ha sido probablemente la noticia del día ayer, es que Putin firmó un decreto, esta noticia la dio TASS, es decir,
una agencia rusa que difícilmente puede ser catalogada como desinformación o poco fiable. Y en esta noticia, insistimos, Putin ha firmado un decreto según el cual se permite la entrada en Rusia con visado temporal a todo aquel que rechace los valores occidentales y que abrace los valores tradicionales rusos. Esto es algo muy, muy sorprendente y mucho más en el contexto en el que estamos. Es algo que debería llevar a la reflexión. Es una cosa bien significativa de acerca de, primero, cómo están las cosas y segundo, cómo esto trasciende por completo la opinión que sea que queramos tener, opinión no basada, sino opinión, sentimiento, a nivel de masas, a nivel individual, el que ustedes quieran, acerca de qué significa Rusia, de qué significa ese nuevo mundo, ¿verdad?, que se está configurando. No es solo Rusia, es Irán, es China, son quizá la India también. Veremos cuántos países africanos, cada vez más. Últimamente se habló también de Zimbabue. ¿Cuántos países americanos? Veremos cuántos países van a conformar ese nuevo mundo. Ese nuevo mundo al que, fíjense cómo con este decreto, sin duda, se hace una llamada a aquellos occidentales, como dice Martianov, normales, él lo llama así, los cuales entrarían en ese arca, ese concepto de Rusia como arca, un nuevo arca de Noé, un lugar donde refugiarse, pero ¿refugiarse de qué?, preguntamos. ¿Refugiarse de qué exactamente? Y ahí la respuesta está en ese titular de Larry Johnson. La OTAN invade Rusia. Sin duda se trata de refugiarse de aquello que nos ha llevado a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial y ahora a una Tercera Guerra Mundial. Es algo asombroso y hace llamada a cosas muy profundas. Hace llamada a cuestiones que no solo están dibujadas en este mapa de Europa, este eterno mapa de Europa, ¿verdad?, que parece como una especie de símbolo funesto. Siempre las luchas en torno a esta tierra, siempre grandes matanzas, grandes condicionamientos para el resto del mundo. Una idea mesiánica, una idea global, un mundo que debe ser conformado a medida de este pequeño continente europeo que siempre está dando problemas. Entonces, ¿Arca de Noé de qué? Pareciera que la cosa se esté poniendo mucho más seria de lo que muchos imaginan. El decreto de Vladimir Putin tiene que ver con las advertencias de Patrushev, con las advertencias de Lavrov. Tiene que ver con que Larry Johnson haya titulado su artículo "La OTAN invade Rusia". ¿Tiene que ver con todo eso? ¿O tiene que ver con aún más, incluso más que eso? Tiene que ver con toda una manera de ver la vida. ¿Es la vida simplemente una colección de momentos vinculados a estímulos, los cuales a su vez vienen de la satisfacción de las pasiones bajas? ¿O es la vida algo más? Y dentro de ese algo más, ¿qué papel juega la confrontación, la guerra? Es decir, no tenemos aquí solo una guerra convencional o más o menos convencional, enfocada ahora en esa Ucrania que invade territorio ruso con apoyo, por lo demás, nunca desmentido, y eso es una de las cosas que debería llamar la atención y debería llevar a preocupación, como la OTAN no ha desmentido que haya introducido equipamiento y tropas en Rusia dentro del marco de esa ofensiva en Kursk. ¿Qué puede significar todo esto? Eso es lo que siempre tratamos de llamar la atención en este canal y es debido a que nadie lo hace. Esto hace llamada a una cuestión que va más allá del marco mental de la modernidad occidental, de esa Europa, de ese eurocentrismo, esa ciencia europea,
esos valores europeos a los que hacía referencia, valores occidentales a los que hacía referencia este decreto firmado por Putin, que invita a aquellos que viven en Occidente a irse a Rusia, siempre y cuando renuncien a esos valores occidentales y abracen los otros valores, los valores rusos. Los valores rusos que los occidentales acomodados, los occidentales habituados a la mentalidad occidental, catalogan como cosa de un dictador, cosa de corrupción, cosa de un invasor, un tirano, que además quiere hacerse con Europa, con el mundo, con el universo. Independientemente de que usted opine o deje de opinar eso, lo que nosotros siempre estamos llamando la atención, y esperamos que en este vídeo quede claro, lo que nosotros preguntamos es si eso no significa algo más y si ustedes están dispuestos a ir a la guerra simplemente por una opinión acerca de cómo deben vivir otros en su propio país. Y no nos vengan con eso de que como Putin invadió Ucrania va a invadir el universo, puesto que no hay ninguna razón que haga pensar semejante cosa. Y ese juego ya lo vivimos en la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que tanto unos, Alemania y sus aliados, como otros, la Unión Soviética, al menos la Unión Soviética, se suponía que querían invadir el universo. ¿Qué razones había para sostener tal cosa? ¿Qué razones había para pensar que Estados Unidos, tal y como promocionaron a nivel interno, iba a ser invadido por los rojos, ese amanecer rojo? ¿Qué razones había para pensar semejante cosa? Hay una cuestión y es que no es lo mismo el sentimiento, lo que uno opina a nivel sentimental, las sensaciones que tiene a lo largo del día, y otra es el intelecto, la capacidad intelectual para mensurar y ver cómo de probable, factible, viable es esto o lo otro, acerca de lo cual habíamos tenido ciertas sensaciones. Entonces se supone que una vez valorado todo ello, de manera seria y responsable, una vez valorado todo ello, todo medido, todo reflexionado, se supone que de ahí sí saldría una auténtica opinión formada, como lo llaman, es decir, una auténtica decisión política, decisión geopolítica. Y de eso es de lo que hablamos, porque como hemos dicho en otros vídeos, y si siguen el canal lo saben muy bien, y si no les invitamos a verlos, hay aquí otro detalle que tampoco se tiene en cuenta, y es el detalle diplomático. La ausencia de la diplomacia es probablemente lo que más nos ha llamado a nosotros la atención en torno a todo este conflicto. Hubo un pequeño esfuerzo por parte del anciano Kissinger, si lo recuerdan, al principio del conflicto, pero aparte de eso no hubo nada más. Kissinger sin duda pertenece a otra época, una época en la que sí, todavía había diplomacia en Occidente y actualmente la sigue habiendo en Oriente, pero no en Occidente. Eso es lo llamativo. Insistimos, ¿dónde están los llamados a la calma, a la prudencia? ¿Dónde están los llamados a evitar una guerra nuclear con Rusia? Cuando ya algunos titulan, como vamos a titular nosotros este vídeo, la OTAN invade Rusia. Nada más y nada menos. A este punto hemos llegado. A este punto hemos llegado. En fin, les emplazamos a esta noche, ya saben, hoy es martes, así que vamos a hacer nuestra clase habitual y vamos a profundizar en estos temas que estamos tratando aquí. Vamos a profundizar en ello. Les invitamos a participar de ello. Las cosas se están confirmando con respecto a lo que hemos dicho en este canal. Insistimos, les invitamos a que vean los vídeos antiguos y juzguen por ustedes mismos si las cosas han ido o no han ido en esa dirección. Es decir, cuando los dirigentes decían aquello de que no, esto es una guerra de apoderados, no va a haber una guerra entre la OTAN y Rusia. No, porque eso llevaría a la guerra nuclear y todo eso. Cuando se decía todo aquello, nosotros decíamos que cuidado, porque no está habiendo diplomacia, no está habiendo auténtica diplomacia. Mucho cuidado, porque los rusos están avisando, nadie les está escuchando.
Y los occidentales están tratando de hacer comulgar con ruedas de molino a unos diplomáticos rusos, en este caso, que no son precisamente tontos. También se ha especulado acerca de la debilidad de Putin. Es que resulta que Putin es débil. Es que este Putin y sus líneas rojas y todas estas cosas. Entonces es algo llamativo. Contrasta por un lado ese Putin brutal, dictador, tirano, y por otro lado ese Putin débil, ese Putin que siempre está poniendo líneas rojas, que cruzan a placer, que no pasa nada, que todo... En fin, que nunca reacciona, que no es un líder fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya ven, las cosas están yendo en una dirección en la que a Putin, sea líder fuerte o no le va a quedar mucho más remedio que escalar, esa palabra que se ha hecho famosa en esta guerra. Escalar y escalar indefinidamente hasta un punto en el que las consecuencias se van a sentir. Y todo ese mundo de fantasía basado en sentimientos, opiniones, sensaciones, se va a derrumbar. Ya se derrumbó ayer, se derrumbó cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, se volvió a derrumbar cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Y se están sentando las bases, los últimos detalles para que vuelva a ocurrir otra vez más. Y no lo estamos viendo venir. Es decir, no lo estamos viendo venir lo mismo que no se vio venir cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque si bien es cierto que hubo algunos que llamaron la atención, también es cierto que había muchos, muchísimos, que como hoy solo se concentraban en sentimientos, opiniones, sensaciones, en una política de un solo ojo, en una política que solo observaba el beneficio propio, ya sea a nivel territorial o ideológico, y que no reparaba en consecuencias de mirarlo todo con un solo ojo. En fin, les emplazamos esta noche para que podamos seguir profundizando con estas cuestiones dentro de ese formato que, como ya saben, y si no lo volvemos a repetir una vez más, lo que pretende es la fundamentación de una institución intelectual que haga análisis como el que estamos haciendo ahora, una institución que lleve a una auténtica civilización. Los rusos parecen opinar que lo que debemos hacer es irnos a Rusia, al Arca, y tratar de fundar un mundo nuevo. Nosotros entendemos que debemos hacerlo aquí y ahora. Y por eso hacemos un llamamiento a todos ustedes para que aquí y ahora hagamos esa institución, hagamos ese esfuerzo y acabemos por fundamentar una auténtica civilización. Así que esta noche trataremos este tema y seguiremos como siempre aquí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual porque se estarán haciendo miembros de la única organización, llamémosle así, que está realmente tomándose en serio esta cuestión, cuyos análisis son certeros, ustedes lo saben, compruébenlos, y que además propone realmente una auténtica solución, la única solución, para que las cosas no terminen de forma inimaginablemente mala. Algunos nos llamaron catastrofistas y dijeron que no íbamos a llegar a este punto. En este punto estamos. Y estamos advirtiendo, ayer advertíamos, hoy advertimos, de que las cosas van a terminar muy, muy mal si se sigue en esta dirección, en este sentido. Así que no insistimos más, les emplazamos a esta noche y nos vemos en la próxima.